volverás a ver televisión. En 4 clics, conviértete en un experto en el negocio inmobiliario. 1. Visita omivende.com. 2. Registra tus datos. 3. Sube la propiedad que quieres promover. 4. Comienza a recibir ofertas. Nuestra plataforma social llega a más de 5 millones de clientes potenciales. omivende.com. Rumbo a la elección 2018. War Room, la política tras bambalinas. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, un gusto saludarle de nueva cuenta. Mi nombre es Alejandro Rodríguez, bienvenido a War Room, la política tras bambalinas, donde vamos siguiendo paso a paso lo que ocurre cada semana en esta elección, no solamente presidencial, sino también en los 9 estados, donde se elegirán, por supuesto, a 9 gobernadores y en todos y cada una de las entidades, donde también elegiremos poco más de 3,000 puestos de elección popular. Es un gusto caminar de la mano con usted rumbo a este primer domingo de julio. Y mire, han pasado absolutamente muchas cosas en esta semana. En esencia, el golpeteo hacia Ricardo Anaya. Más adelante le voy a presentar un estudio de Secubo realizado por Campaigns and Elections y esta empresa española junto con la auditora Elemental, en donde nos dice que Ricardo Anaya resultó ser el candidato más golpeado esta semana en absolutamente todos los medios de comunicación. Mientras eso ocurre, mientras más adelante lo platicamos, le presento a nuestro amigo Mauricio García, consultor político. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, Alejandro. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, tenerte aquí. No, hombre, muchas gracias por la invitación. Mauricio, ¿qué estamos viendo? Se acerca ya la etapa de campaña, sigue esta guerra fría, por lo menos en redes sociales, en medios de comunicación, entre los candidatos. En la lucha pareciera ser por ahora constante por el segundo lugar. Nos hemos olvidado de Andrés Manuel López Obrador, él está arriba, él está caminando, haciendo su tarea, pero tenemos 2 candidatos que pareciera que están luchando a muerte por acercársele a él. Así es, bueno, finalmente vivimos en un sistema político en donde no hay segunda vuelta y por lo tanto la encuesta juega un rol fundamental precisamente para que el electorado pueda tomar su decisión en cuanto al famoso voto útil, ¿no? Es decir, entonces lo que buscan los candidatos es polarizar la elección, que se vuelva una elección entre 2, de tal forma que uno o el otro pueda captar los votos del tercer lugar que, digamos, no tendría oportunidad de ganar en este caso. Lo que has dicho vale la pena retomarlo. En este periodo de intercampaña se ha vuelto nuestra primera vuelta realmente. Esta precampaña, el intercampañas, es la lucha constante entre segundo y tercer lugar por ver quién se le acerca más al primero y tomarlo como eso, como una primera vuelta y después darse ya un entre prácticamente con el primer lugar. Exacto, y finalmente esta campaña ha sido sumamente interesante precisamente porque ya dejamos atrás esta vieja idea de que las precampañas solo eran para los militantes y simpatizantes del partido y que la intercampaña era como un impasse en donde no pasaba absolutamente nada, ¿no? Hoy en día, como bien lo apuntas, la precampaña se volvió una especie de primera vuelta. Ya fue campaña abierta para la población en general, absolutamente ridículo todavía que le pongan a los spots dirigido a militantes y simpatizantes, como si todos los que no somos militantes nos tapáramos los ojos o los oídos, ¿no? Y la intercampaña también resultó sumamente interesante. Muchos pensaban que iba a ser algo muy tranquilo, una etapa en donde no iban a pasar grandes cosas y todo lo contrario. Estamos viendo que las aguas están sumamente agitadas y todo muy movido, ¿no? ¿Qué es lo que pasará desde tu punto de vista? ¿Qué es lo que está ocurriendo con Ricardo Anaya? Esta semana le llovió prácticamente, en primera instancia con las acusaciones que se hacen por lavado de dinero, que esto ya lleva 2 semanas prácticamente, con el caso Barreiro, el caso del suegro, el cuñado, todas estas implicaciones por 50 y tantos millones de pesos. En segundo punto, Anaya plagia, se vuelve un trending topic, donde retoma prácticamente, por no decir para los seguidores, no se van a enojar, donde copia prácticamente 2 presentaciones de TED y las vuelve suyas en esta moderna presentación o moderno lanzamiento de campaña que hizo al estilo de Steve Jobs. Sí, la verdad es que ha sido una semana, bueno, más bien fue una semana bien complicada para la campaña de Anaya. Sin duda la más dura que han tenido
a lo largo de esta etapa de precampañas e intercampañas. Y finalmente pues se tiene que abordar como una situación de crisis. Y como en toda crisis tenemos que contar una historia, hay una narrativa de fondo y esa es la narrativa que tiene que ganar. Es decir, el electorado no ve una crisis, una campaña electoral, una noticia. Lo que el ciudadano ve son historias. Y nosotros, como consultores, como parte de una campaña, lo que tenemos que hacer es contar la mejor historia y que nuestra historia sea la que prevalezca sobre la historia del adversario. Aquí tenemos dos narrativas muy fuertes que se encuentran la una con la otra. Por un lado tenemos la narrativa oficial, la narrativa del PRI en este caso, que nos dice Ricardo Anaya es un corrupto, lavador de dinero y un estafador. Y por el otro lado tenemos la narrativa de Ricardo Anaya que nos dice esta es el claro ejemplo de un gobierno autoritario, de un régimen autoritario que utiliza las instituciones para bombardear y debilitar a los adversarios, a la oposición, ¿no? ¿Y quién va a ganar? Pues quien logre que su narrativa prevalezca sobre la otra. Que eso se verá más adelante en las encuestas, en las distintas encuestas. Hoy apareció una de Suazor y El Heraldo, AMLO 30%, José Antonio Meade 25%, Ricardo Anaya 23%. No es la única que apareció, también hay una más, en este caso de la empresa Massive Caller, que dice todo lo contrario, mientras El Heraldo ya pone prácticamente a José Antonio Meade en el segundo lugar. La empresa Massive Caller, que hace encuestas telefónicas, hay que aclararlo, no es cara a cara, y eso de alguna manera pues da otros indicadores. Dice que Andrés Manuel López Obrador, después de esta crisis, 32.2%, Ricardo Anaya 25.1% y José Antonio Meade 13.5%, según esta encuestadora telefónica, a una encuesta de 4 de marzo. ¿Quién dice la verdad? Pues no lo sé, cada quien tiene su método, son completamente diferentes y es parte de lo que vamos a estar viendo también, Mauricio, en este periodo electoral, encuestas de todos los sabores y colores. Sin duda, y finalmente estas dos encuestas no las hago menos, sino que simplemente son recogidas antes de que viniera esta semana negra para la campaña de Ricardo Anaya. Entonces, lo interesante va a ser ver las encuestas que salgan después de que se hayan levantado, por ejemplo, este fin de semana que acaba de pasar, que ya puedan recoger un poco todas las noticias que vimos. Y completamente rara la de Massive Caller, me permito decirlo, porque lanza otra encuesta también donde le pregunta a la gente si sabe o no del problema de Ricardo Anaya, se ha enterado de las acusaciones del gobierno y el PRI, un poco sesgada la pregunta, claro. Se ha enterado de las acusaciones que el gobierno y el PRI han hecho contra Ricardo Anaya por corrupción y lavado de dinero. Bueno, en la pregunta ya va la acusación. Claro. El 70% dice que sí, el 29%... No, el 70% dice que sí, el 29% dice que no. Y después hace otra pregunta, Massive Caller, ¿es una campaña del gobierno para dañar a Anaya? La gente considera que sí, y la otra, el 45%, dice que es corrupto Ricardo Anaya. Sin embargo, eso no se refleja en su encuesta. Las vamos analizando, no tenemos nada en particular con las encuestadoras, solamente vamos desglosando un poco lo que hacen. ¿Qué debe ser? Si tú estuvieras en ese cuarto de guerra, Mauricio, ¿qué debería hacer Ricardo Anaya para no caer? Porque me queda claro que esto es una lucha donde o lo matan o revive completamente y se les va. Exacto, lo vuelven víctima, ¿no? Mira, me parece que la semana en sí no fue la mejor que han tenido también en cuanto a reacción y respuesta. Creo que se tardaron y se vieron un poco débiles a la hora de responder. Nosotros veíamos diario al presidente del PRI, Enrique Ochoa, en un tour de medios brutal, en donde salía a la cabeza, ¿no? Con todo, de Ricardo Anaya. Y Ricardo sacó ahí un video donde explicaba en un pizarroncito cómo había hecho todos sus movimientos. Del doctor Chunga, prácticamente, ¿no? Y a partir de ahí casi se quedó callado Ricardo y salía a responder Damián Cepeda. Fue una respuesta débil, muy larga débil, en un video. Muy débil la respuesta. Parecía más, algunos lo tomaban, bueno, es la manera de cómo hacerte rico en 3 minutos, compras un terreno, le pones una nave industrial y ¡pum! Y la vendes te haces millonario, lo vendes 5 veces más caro que lo que lo compraste. Sí, entonces creo que no fue una buena reacción en la semana. Después salía Damián Cepeda a contestarle a Enrique Ochoa también, pues un poco débil. La verdad es que
Enrique Ochoa hizo muy bien su trabajo esa semana. ¿Y qué creo que tiene que hacer Ricardo Anaya? Creo que tiene que salir a dar una respuesta mucho más contundente como lo que salió a hacer ayer, precisamente, en donde ya señala directamente... Parece que había estado oculto, pero tarda unas semanas y cacho en recuperarse, en tomar valor para salir al Exacto. Entonces creo tardan mucho en construir esa narrativa del gobierno me ataca y usa las instituciones. Es correcto, pero finalmente es lo que empezó a hacer ayer con su conferencia de prensa y hoy en la mañana de una entrevista muy dura con Ciro Gómez Leiva, donde prácticamente dice que él va a meter a la cárcel al presidente Peña. Vamos, no. Pero eso vende en elecciones. Por supuesto. Y digo, lo vimos en las elecciones de 2016. Estatales ha funcionado mucho, ¿no? Es decir, yo voy a vender a la cárcel, es jalar al voto de ira y llevártelo contigo. Por supuesto. Porque hasta hoy no ha prometido eso Andrés Manuel López Obrador. No, de hecho ha prometido lo contrario, ¿no? Ha prometido una especie de perdonando. Amnistía. Exacto. Sin duda puede ser un buen golpe y sin ir más allá, Ricardo lo que tiene que hacer es precisamente eso, es dar esta respuesta mucho más contundente, más fuerte, para que su narrativa sea la que gane. Y finalmente tienes un gobierno con el 22, 25% de aprobación, es decir, tiene una credibilidad bajísima. Y entonces, si un candidato de oposición puede construir esta narrativa de el gobierno me está queriendo meter a las instituciones en mi contra, pues puede ser muy positivo y puede tener mucha credibilidad en el electorado. Ahora no está solo, veremos qué es lo que hace la gente del Partido Revolucionario Institucional y, por supuesto, el gobierno. No te vayas a ir vamos a regresar más adelante con otras entrevistas y posteriormente tendremos una mesa redonda de todos para platicar qué es lo que está pasando en este periodo electoral. No se vaya usted tampoco, regresamos en unos minutos aquí a War Room, Cuarto de Guerra, la política tras bambalinas. La realidad tiene muchas miradas. No se trata de relatar los sucesos, sino analizarlos y entenderlos. La información viene y va, pero la verdad se queda en nosotros. Acústica, El Heraldo de México con Alejandro Cacho. La noticia desde todos sus puntos de vista. Solo por Acústica TV. A continuación, Conexión Destinos. Por Acústica TV. Volverás a ver televisión. Concebido en Cancún, la joya del Caribe mexicano, Grupo Acústica transmite para México y el mundo a través de más de 40 estaciones de radio, llegando a más de 35 millones de radioescuchas, rompiendo fronteras y buscando dar voz a toda nuestra audiencia. Grupo Acústica llega a tus ojos y oídos a través de la radio, la televisión y la moderna plataforma digital. Somos Acústica Radio. Todas las mujeres soñamos con unas pestañas hermosas y rizadas. ¿Pero qué necesitamos para lograrlo? ¿Tenemos que soportar pellizcos en los párpados o utilizar cubiertos en nuestros ojos? ¿Cuántas veces nos hemos arrancado las pestañas tratando de rizarlas? ¿O cuántas se nos han partido a la mitad en el proceso? ¿Te atreverías a ponerte químicos tan cerca de los ojos? La verdad es que muchas no nos atrevemos. Mejor, te invito a que tomes la alternativa delicada, eficaz y económica que Jirel trae para nosotras. El rizador de pestañas térmico Hot Lash. Hot Lash es un producto de belleza diseñado especialmente para ayudar en el rizado perfecto de nuestras pestañas. No se parten, no se doblan, ni se pegan. La forma de Hot Lash se adapta perfectamente a la curvatura del ojo y el material de su diseño está pensado para tomar gentilmente las pestañas. El secreto de Hot Lash está en el poder térmico envolvente que emana la goma de silicón, logrando rizar suavemente nuestras pestañas sin someterlas a mucha presión. Tú puedes ser una más de las mujeres satisfechas que cuentan con una hermosa mirada, con pestañas rizadas y abundantes gracias a Hot Lash. Solamente tienes que marcar a los números que aparecen en pantalla y preguntar a nuestra operadora por el increíble precio de introducción de Hot Lash. La buena noticia es que pensando en tu economía, Jirel en la compra de un Hot Lash te da como regalo un segundo Hot Lash
sin costo alguno. Lo has escuchado bien. En la compra de un Hot Lash te llevas el segundo completamente gratis. Todo por un increíble precio de introducción. 2 rizadores térmicos de pestañas Hot Lash por el precio de uno. Llama ahora a los números que aparecen en pantalla, porque esta es una oferta que solamente encontrarás en televisión. Cambia tu mirada con la ayuda de Hot Lash. Autos, noticias, tecnología. No te pierdas la nueva forma de enterarte de las últimas novedades del mundo del automovilismo. Supernave, lo mejor del mundo automotriz. Con Alex Gilbert y Carlos González. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Solo por acústica.mx. Continuamos en War Room, la política tras bambalinas. Le doy la bienvenida de inmediato a Armando Rocha, consultor político, conocido en el país, trabaja en diversas elecciones, está en el campo, conoce perfectamente a la perfección el país, lo ha hecho en distintas empresas de consultoría política. Armando, nos centramos casi siempre en lo cuantitativo. Ya hablábamos hace unos segundos de las encuestas, de qué es lo que está pasando, estas mediciones que les gusta lanzar a los cuartos de guerra para tratar de profundizar específicamente en cierta parte del electorado que aún no decide, pero pocas veces hablamos, Armando, de lo que es el estudio cualitativo de cada uno de los candidatos, es decir, cómo los ven en lo individual y cómo la gente percibe a cada uno de ellos. Es correcto, mi señor Alejandro. En primer lugar, quiero agradecerte la invitación que me haces aquí al programa. Para mí es un privilegio, un placer estar aquí contigo. Efectivamente, mira, regularmente en los medios de comunicación se centra en hablar lo que dicen los norteamericanos, la carrera de caballos, centrarse en quién va adelante, quién va atrás, quién en segundo, quién en tercer lugar y quién se ha rezagado. Sin embargo, pocas veces se habla del porqué de esas posiciones. Las encuestas nos dicen el qué, el quién va arriba, quién va en segundo lugar, quién va en tercer lugar y quién va atrás, pero pocas veces se dice el por qué están en esas posiciones. Regularmente los analistas pues lo hacen desde sus propias percepciones, desde la información que reciben, que analizan, que retoman. Sin embargo, lo cualitativo pocas veces se da a conocer. En nuestro caso, Neurovoto, que es la consultoría de la que yo soy socio, hacemos investigación a profundidad. En mi caso en particular, yo soy responsable del área de investigación. Hacemos investigación, por supuesto, cuantitativa, hacemos encuestas, pero también hacemos a profundidad, hacemos muchos grupos de enfoque para saber cuál es el clima de opinión, la percepción de las personas y que eso nos permita definir claramente cuáles son las estrategias a seguir para nuestros clientes. ¿Y qué es, en el caso de cada uno de los presidentes, de los presidenciables, mejor dicho, ellos quisieran ser presidentes, de los presidenciables, cómo los ve la gente de manera cualitativa, en cuestión de calidad, cómo los desmenuzaríamos a cada uno de ellos? Claro, mira, en el caso, vamos a ir por posiciones, precisamente por la posición que guardan. Exacto. Y sería importante también hablar de los independientes, porque es importante señalarlo. Van a empezar a resurgir ahora y empezarán a quitarle votos a algunos que están más adelantados. Mira, en el caso de López Obrador, él divide opiniones. Así como lo quieren, así lo odian. Es como el América. Literalmente. Él a nadie deja indiferente. Las personas que lo quieren, que lo admiran, que están dispuestos a votar por él, dicen que es un político perseverante, que es una persona a la que hay que darle la oportunidad. En este momento él representa el cambio y la esperanza para las personas. La palabra cambio la trae él. Él en este momento se está apoderando de la palabra cambio y lo representa para un sector importante de las personas, de los electores. El cambio, la esperanza, y también está representando el antisistema, lo contrario al status quo, lo contrario a la continuidad. Efectivamente está representando el cambio. Y quienes lo critican, bueno, antes de pasar a quienes lo critican, me gustaría también destacar un elemento importante, y es que las personas que están a favor de él rescatan el trabajo, el desempeño que él tuvo como jefe de gobierno, particularmente la obra pública como el segundo piso,
que en este momento, por ejemplo, en la Ciudad de México, quienes conocen la Ciudad de México, el único tramo del segundo piso que hay en la Ciudad de México gratuito es el que hizo López Obrador como jefe de gobierno. Eso lo destaca la gente, y también todos los programas sociales que le copiaron a él a partir de que los echó a andar en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que no les gusta de López Lo Obrador? que no les gusta es su carácter, ¿no? Que sea irascible, el hecho de que para unos es perseverante, pero para quienes lo critican es una persona que está obsesionada con el poder, que está luchando por el poder nada más por obtenerlo y no en beneficio de la gente, sino en beneficio propio. También me gustaría regresar rápidamente a un punto importante que también destacan de manera favorable, y es el equipo y las propuestas. Es el único precandidato que ha presentado propuestas específicas que pueden ser criticadas o pueden ser valoradas positivamente, pero la gente que está a su favor las rescata. Y también el hecho, como te comentaba, de la presentación de manera anticipada de su equipo de trabajo. ¿En el equilibrio tiene más virtudes que problemas? Tiene más virtudes que defectos. Tiene más puntos a favor. Que eso lo tiene precisamente en el primer lugar por ahora. Es correcto. Eso nos permitiría a nosotros explicar el porqué de la intención de voto a su favor de manera mayoritaria o preferente en este momento en primer lugar. Vamos con Ricardo Anaya. Y ya digo, esperamos que dicen las encuestas más adelante, pero bueno, las encuestas hasta hace tiempo era Ricardo Anaya. ¿Cuáles son sus virtudes? ¿Qué le gusta a la gente de Ricardo Anaya? Lo que le gusta a la gente de Ricardo Anaya, él igual genera opiniones divididas, pero lo que les gusta es la juventud, el hecho de su elocuencia verbal. Es un buen orador. Es un buen orador. Les parece un buen orador, y también lo que les gusta es la manera en que él se defiende. Cuando lo critican, cuando lo atacan, no se queda callado. Se envalentona, se engalla. Así es, se engalla y tiene argumentos para defenderse. Pueden convencer o no, pero lo que gusta es la manera en cómo habla y cómo se defiende. El que habla inglés, ese famoso spot de "es insulting and unacceptable", ¿le funciona? ¿Le parece a la gente que es alguien que sabe inglés? Absolutamente. Lo perciben como una persona preparada, como una persona que domina los idiomas, y ese es un aspecto, un atributo que la gente está esperando en este momento, sobre todo considerando que es una de las principales críticas, uno de los principales huecos que ha tenido o ha dejado el presidente de la República actual, y él lo ha llenado. Que funcionó muy bien en ese comparativo, el video de Peña Nieto en la infraestructura y este precandidato hablando 2 palabras, 3, pero bien dichas en inglés. Es correcto. Por lo menos en ese video. A lo mejor no puede sostener una conversación de manera prolongada, pero por lo menos en ese spot vende una imagen, proyecta una imagen de hombre preparado y con dominio de los idiomas. ¿Qué no les gusta de Ricardo? Lo que no les gusta es que es el candidato que perciben como el aspirante más crítico, más negativo, que solamente se ha dedicado a criticar a sus adversarios y a no proponer nada. Es decir, no tiene propuesta. Para la gente no hay una propuesta. No identifican una propuesta de Ricardo Anaya, y sin embargo lo identifican como una persona que se dedica exclusivamente a criticar. Pero el negativo más fuerte de Anaya tiene que ver con el lugar de residencia de su familia. En este momento, a los electores saben, desde su percepción, estamos hablando de percepciones, claro, saben que la familia de Ricardo Anaya no vive en México, y eso es absolutamente criticable para Es decir, si se ellos. quisiera hacer un spot, y aquí vamos dando ideas, claro, en contra de Anaya, algo que pegaría fuertemente, es decir, habla de México, dice todo de México, pero a su familia la tiene en Estados Unidos. Quiere gobernar a nuestro país, y sin embargo su familia no vive en México. ¿Cómo puede garantizar la seguridad de los mexicanos si él mismo los saca, los tiene fuera? Si a su familia la tiene fuera del país. Por supuesto que ese sería un golpe letal para él, porque es un tema que incluso ha permeado. Nosotros en la investigación cualitativa, cuando identificamos que hay un tema que surge de manera espontánea entre los participantes en las distintas sesiones, sabemos que es un tema que ha permeado en el clima de opinión pública. El caso Mit.
Nada más, si me permites, nada más un punto para terminar con Ricardo Anaya. El tema de lavado de dinero ya ha permeado y ya le estaba afectando. Esto en las últimas mediciones que tienen. Nosotros apenas el fin de semana estuvimos haciendo estudios cualitativos y lo que dicen es: Ricardo Anaya es como todos. Es un político, es más de lo mismo, es un político que también es corrupto. Es parte de lo que buscaba también el PRI en este caso. Así es, todos somos corruptos. Parejos. Estamos en el mismo lugar. El caso de Meade. En el caso de Meade, lo que le afecta principalmente, voy a hablar de lo negativo en primer lugar, lo que le afecta es la marca del partido. Antes de conocerlo, antes de preguntarnos... Es del PRI, ya tache. Es candidato del PRI y por lo tanto a mí no me simpatiza. Yo no quiero continuidad. La mayoría de las personas quiere cambio y en este momento él representa la continuidad y ha heredado la mala imagen del partido. Esta idea de Meade ciudadano, eso no ha permeado, al contrario, ya lo ven como el candidato del PRI. De hecho, lo olvidaron en la misma campaña, empezó siendo Meade el ciudadano y después ya es Meade el priista, prácticamente en todos los spots. Y hay un dato que me parece a mí revelador y es, como hace un momento te decía, a Ricardo Anaya lo ven como un hombre muy preparado y sin embargo de Meade no reconocen eso, no reconocen y sin embargo es un hombre... Es el más preparado de los tres, sin duda alguna. Sin duda alguna. Pero no aparece en sus atributos. Con más experiencia, no han logrado posicionar ese atributo positivo de él y no lo reconoce la gente, no lo ve como un hombre preparado. En lo positivo lo único que le ven es que habla de su familia, sale con su esposa, constantemente está apoyando, impulsando como un hombre de familia. Como un hombre de familia. Que en eso lo ha ayudado doña Juana Cuevas. Es correcto, su esposa le ha ayudado a proyectarse como un hombre de familia, pero no más. No tiene más virtudes. No tiene más virtudes. El estudio, la preparación no aparece por eso ahora. No se lo reconocen. Son más las críticas que le hacen. Cuando tú proyectas la fotografía de José Antonio Meade frente a los electores en estas sesiones, lo primero que te dicen es el candidato del PRI. Él formó parte del gobierno de Enrique Peña Nieto y por lo tanto lo responsabilizan. Hay dos datos que me parecen muy graves y preocupantes para la campaña de Meade. Lo responsabilizan del gasolinazo. Que eso lo ha hecho Anaya, posicionarlo como el candidato del gasolinazo. Pues eso ha permeado. Sí lo identifican como el candidato responsable. ¿Y el otro punto? Hay algo muy, muy raro, pero en las redes ha surgido una fotografía de José Antonio Meade con Javier Duarte. Y por más extraño que parezca, por más ilógico que parezca, desde la percepción de los ciudadanos, él apoyó a Javier Duarte y lo responsabilizan de aquella situación en la que se le daba agua destilada en lugar de quimioterapia a los niños. Y solo por aparecer en esa fotografía al lado de Javier Duarte, yo lo que te quiero decir es que hay una campaña en redes muy fuerte en contra de José Antonio Meade, asociándolo. Y ha permeado. Así es, y en distintos estados de la República donde hemos ido, lo que dicen es, él es amigo de Duarte y él es responsable de esa situación. Mira qué cosas. Vamos a ir a un corte, Armando. Vamos a regresar más adelante contigo y con todos nuestros invitados a una mesa redonda. Muchas gracias por estar. Así es como se ven. Miren nada más los candidatos de manera cualitativa. ¿Qué se opina de cada uno de ellos? Vamos a un corte, regresamos con más. Cuando eres un alma viajera, siempre tienes la meta de conocer más, descubrir lo que hay detrás de las imágenes que te conquistaron y por las cuales estás visitando ese lugar especial. Viajar es más que visitar, es platicar con la gente del lugar, empaparte de sus costumbres y tradiciones. La tradición es el legado vivo más cercano de tiempos pasados. Y con ella se mantienen presentes esos detalles que hacen únicos y especiales los poblados, las ciudades y culturas que hoy estás conociendo y que seguramente ya forman parte de ti. Saber de dónde venimos nos sirve para ver a dónde queremos llegar. Y conocer nuestras tradiciones o las tradiciones de otros nos enriquecen para marcar ese camino. Viaja. Descubre y disfruta todo lo que te rodea. Ruta Joven. La información es poder, y solo informados se toman mejores decisiones. Información objetiva y oportuna es sinónimo de credibilidad, y solo la encontrarás en un lugar. Acústica Noticias con Javier Solórzano, de lunes a viernes 13 horas, solo por Acústica TV. Grupo Acústica.
Ahora, lo mejor para ti es acústica. El momento es ahora. Acústica. Volverás a ver televisión. Grupo Acústica nació en Cancún, Quintana Roo, rodeado de las blancas arenas y cristalinas aguas del Caribe mexicano. Y hoy, este joven y pujante medio de comunicación se abre paso y expande sus fronteras a través de diversas plataformas para llegar a tus ojos y oídos. A través de la radio, la televisión y la plataforma digital, Acústica busca dar voz a su audiencia con más de 40 estaciones de radio a lo largo y ancho del territorio nacional. Somos Acústica Radio. Prepara tu viaje en Rutas de México. Si viajas de la Ciudad de México al Nevado de Toluca, dirígete a la carretera Toluca-Temascaltepec y en la desviación a Sultepec, toma la terracería hacia el paraje Los Venados. Más adelante llegarás a tu destino. El tiempo de recorrido de viaje es de 2 horas. Planea y conoce tu ruta en Rutas de México. Estamos de vuelta en War Room, la política tras bambalinas. Gracias por seguirnos a través de su sistema de cable en Acoustic TV y por supuesto a todos quienes nos miran por medio de Facebook Live en lanetanoticias.com. Continuamos hablando de los candidatos. Mire, ya hablamos de la manera en la que son percibidos de manera cualitativa, pero también es necesario saber cuáles son los arquetipos que a cada uno de ellos define. Ya le comento a través de Miguel Ángel Ordóñez, nuestro invitado, consultor político también muy reconocido, ¿qué son los arquetipos en primera instancia? Te agradezco mucho, Alex. Gracias por recibirme en tu programa. Saludos a todo tu auditorio. Antes de entrar al tema de los arquetipos, para poderlo entender adecuadamente, lo que quisiera es entrar al contexto de cómo viene la elección, porque con base en eso se entiende perfectamente cómo va el tema de los arquetipos. En primer lugar, hay que tener claras 4 cosas. 1, en esta elección los electores van a castigar más que premiar. Es una elección de castigo, es una elección... Es una elección predominantemente de castigo. Segundo lugar, los electores van a votar por lo que no van a votar por lo que hicieron los gobernantes, sino por lo que dejaron de hacer. Esa es la segunda característica. La tercera, van a votar entre el miedo y la esperanza. Estas dos emociones, estas sensaciones, esto es lo que va a permear en el imaginario colectivo, exactamente. Y finalmente van a votar por la figura que encarne y represente mejor esos códigos y esos valores. En eso, digamos que en esos 4 filtros, en esos 4 caminos, se va a definir la elección. Y justamente hay que decir que en cada elección hay códigos y valores simbólicos que mueven al inconsciente colectivo, al imaginario colectivo, a esta sociedad que llamamos México. Ejemplo, en el año 2000, el código simbólico que movió la elección fue el cambio. Y el cambio lo representó mejor Vicente Fox. En el año 2012, el PRI se encargó de etiquetar al PAN como el cambio que nunca llegó. Nos lo quedamos esperando. El cambio que nunca llegó, que nos quedamos esperando, y en consecuencia había que regresar al PRI, que era el verdadero cambio. Y obviamente Peña vendió que él era un hombre capaz, que era un hombre exitoso, que era un hombre que cumplía. Y justamente 6 años después nos encontramos con que el imaginario colectivo ve que tampoco fue el cambio que se prometió, tampoco fue el cambio real, y está esperando otro tipo de cambio, un cambio menos moderado que en el 2012, y que en el 2000 y que en el 2012, la gente está buscando una opción de cambio más radical. Por eso entenderíamos que Morena y Andrés Manuel López Obrador estén en ese primer lugar. Así es, no encarna ese cambio Ricardo Anaya con el PAN por ahora. En realidad, los 2 únicos candidatos
que están peleando la bandera del cambio en este momento son Andrés Manuel y Ricardo Anaya. Pero hay que decir algo. Para la sociedad mexicana, para el imaginario colectivo, si me permites llamarlo así técnicamente, la figura simbólica de representación en torno a la que se mueve toda la elección, para bien o para mal, unos a favor, otros en contra, lo que se conoce como un clivaje, es Andrés Manuel López Obrador. En todo caso, Anaya estaba a punto de pelearle cierto tipo de cambio, una parte de ese cambio radical. Lo que ha sucedido en las últimas semanas obviamente ha dejado a Anaya fuera de esa posibilidad, y lo que está sucediendo es que ahora José Antonio Meade tiene que estar moviéndose en su discurso más hacia el cambio, adoptando arquetipos un poquito más rebeldes, a valores entendidos con el presidente, sin pegarle al presidente, pero también ofreciendo cierto tipo de cambio. Que es parte de lo que tendría que hacer Meade, despegarse de la figura presidencial con un presidente que no llega ni al 20% de aprobación. Así es, necesariamente. Es decir, él carga con la figura del presidente y carga con el Partido Revolucionario Institucional, que son dos lastres que no le dejan crecer. Totalmente. De hecho, si quieres, entramos un poquito al tema de los arquetipos. Exacto. ¿Qué son los arquetipos? Los arquetipos son modelos mentales que nos sirven de referencia. Voy a poner uno que todos tenemos muy claro. El arquetipo de padre ideal. Independientemente si a nosotros nos tocó un padre ideal, o si somos los padres ideales, nosotros en nuestra mente sí sabemos que es un padre ideal. Tenemos los valores, los códigos, las emociones que despierta un padre ideal. En política pasa lo mismo. Los arquetipos son esas figuras simbólicas que de alguna manera están latentes, son subyacentes en el imaginario colectivo y son lo que está esperando a la gente. Esos valores y esos códigos son los que mueven a la sociedad en una elección. Y hay una manera, o ustedes han desarrollado una manera, de que cada aspirante presidencial, en este caso, pueda ser etiquetado dentro de esos arquetipos. Es correcto. ¿Cómo ve la gente a estos aspirantes? Te lo voy a platicar. El arquetipo se construye sobre dos ejes. El primero de esos ejes tiene que ver con el eje de continuidad y estabilidad contra cambio y alternancia, y el otro eje tiene que ver con tranquilidad, bienestar contra riesgo, desafío. Con base en esos ejes, te voy a platicar cómo se ha ido, qué arquetipos han estado tomando los candidatos. En el caso de José Antonio Meade, él primero tomó el arquetipo del ciudadano, que le iba bien hasta que lo arropó el PRI. El outsider que llega, pero se lo acaba comiendo el sistema. Sin duda alguna. Segundo lugar, adoptó el arquetipo del dreamer, el soñador, el que quiere a México lanzarlo como potencia. Y tampoco, se fue diluyendo. Hoy, Meade está tomando el arquetipo del visionario. El líder que ve más allá, que está preparado, que está limpio en su trayectoria, que tiene empuje, que sabe cómo hacer las cosas. Y obviamente los arquetipos que no le van a José Antonio Meade tienen que ver precisamente con que no lo etiqueten como etiquetan a Anaya, y que ahorita vamos a ir para allá, como un ilusionista, como el que vende espejitos, como el que vende ilusiones, pero que es un cambio que nunca llega. Que hoy lo que está diciendo él, que es el único candidato limpio. Exactamente. Lo que está vendiendo para etiquetar a Anaya en ese contexto. Y por supuesto, José Antonio Meade está buscando que la gente olvide el tema que le endilgan de la Sede Sol, de los fraudes, de su cercanía con Peña, del tema gasolinazo, que también es un tema que la gente le atribuye directamente a él. Por su parte, Anaya, voy a regresar al tema de Meade un momento para decirte, él está buscando insertarse en el tema del arquetipo del visionario, pero en algún momento tiene que buscar acercarse a otros arquetipos más rebeldes, más guerreros, que muestren más épica. Y sobre todo con los priistas debe verse como alguien capaz de ganarle a Andrés Manuel López Obrador, que es el primero en las encuestas y es el líder de la montaña, y en todo caso
asumirse como un retador capaz de ganarle a López Obrador. En esos arquetipos se tienen que mover. Anaya es el precandidato más contradictorio, porque por una parte ha estado brincando de un arquetipo a otro. En los spots, por ejemplo, salió tocando la guitarra, salió haciéndose el Joker, nadie se la creyó, salió haciéndose el sabio y para un pequeño sector de la población se lo creyó, pero no es con el que habla inglés, suficientemente relevante ni atractivo eso no para la gente, no para lograr que la mayoría lo vote. Sí para que cierto sector lo vote, pero no para que la mayoría lo vote. Lo ven preparado, pero eso no es suficiente. Y él se proyectó como un soñador, como un visionario, pero terminó cayendo en un ilusionista gran embaucador. Insisto que vendía espejitos, que vendía ilusiones, y por supuesto eso se le fue diluyendo. El gran problema del arquetipo de Anaya es que lo han caído en mentiras. Y cuando tú caes en mentiras, cuando no corresponde tu arquetipo, obviamente eso a la gente no le gusta. Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador está muy claro, insisto, tomando en cuenta que la elección viene más para castigar que para premiar, que la elección viene más para votar por aquello que dejaron de hacer que por lo que hicieron. Y precisamente porque la gente está buscando votar sin miedo por la esperanza, Andrés Manuel está encarnando un arquetipo que está en el inconsciente colectivo, que es el arquetipo del vengador. ¿Vengador de qué? Justamente de los que no hicieron, del cambio que no llegó, y particularmente el vengador de esa sociedad mexicana que se siente indignada, que se siente ignorada, que siente que no la han tomado en cuenta y que particularmente más allá de los temas de seguridad son los temas de empleo y de economía. La gente se siente identificada con ese arquetipo que es el que mejor le va a Andrés Manuel. Sin embargo, tiene que adoptar otros arquetipos más amables, más estables, menos arriesgados. Y esos arquetipos menos arriesgados tienen que ver con el arquetipo del padre, del amigo. La gente lo tiene que ver asertivo. Por eso perdona, por eso deja que se acerquen. Así es, efectivamente. ¿Para qué? Para atraer, para evitar irse al extremo del arquetipo de desafío y de cambio, que a la gente no le gusta, y que es justamente en donde el PRI lo trata de etiquetar. El de los hace 6 y el de hace 12 años. Exactamente. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a un corte, regresamos, platicamos contigo y también con todos nuestros invitados en una mesa redonda para ver hacia dónde estamos yendo en esta elección. Vamos a un corte, regresamos en unos minutos. En 4 clics, conviértete en un experto en el negocio inmobiliario. 1. Visita omivende.com. 2. Registra tus datos. 3. Sube la propiedad que quieres promover. 4. Comienza a recibir ofertas. Nuestra plataforma social llega a más de 5 millones de clientes potenciales. omivende.com. Autos, noticias, tecnología. No te pierdas la nueva forma de enterarte de las últimas novedades del mundo del automovilismo. Supernave, lo mejor del mundo automotriz. Con Alex Gilbert y Carlos González. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Solo por acústica.mx. Grupo Acústica nació en Cancún, Quintana Roo, rodeado de las blancas arenas y cristalinas aguas del Caribe mexicano. Y hoy, este joven y pujante medio de comunicación se abre paso y expande sus fronteras a través de diversas plataformas para llegar a tus ojos y oídos. A través de la radio, la televisión y la plataforma digital, Acústica busca dar voz a su audiencia con más de 40 estaciones de radio a lo largo y ancho del territorio nacional. Somos Acústica Radio. La realidad tiene muchas miradas. No se trata de relatar los sucesos, sino analizarlos y entenderlos. La información viene y va, pero la verdad se queda en nosotros. Acústica, El Heraldo de México con Alejandro Cacho. La noticia desde todos sus puntos de vista. Solo por Acústica.
Regresamos a War Room, la política tras bambalinas. Mire, y ahora tengo aquí mismo en el CED a nuestros tres invitados, a Mauricio, a Armando, a Miguel, para platicar un poco sobre lo que está ocurriendo en esta elección. Yo pondría en la mesa en primer término el tema Anaya. ¿Se desfonda o se salva? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar de aquí a que empecemos precisamente con la elección, con la campaña ya tal cual debe ser? Yo opinaría que no se desfonda, pero sí van a incrementarse sus negativos y eso de alguna manera va a limitar su crecimiento. O bien, si va a crecer en nivel de conocimiento, no creo que lo haga en el mismo ritmo en cuanto a intención de voto. Yo considero que lo que va o está logrando en este momento el PRI es detener su crecimiento acelerado y aumentar los negativos de Anaya. Pero el PRI necesita, más allá que parar su conocimiento, rebasarlo. Ya el tiempo se agota. ¿Vale? Sí, yo lo que digo categóricamente es que la única manera en la que Anaya se caiga definitivamente y el PRI asuma el segundo lugar tiene que pasar por dos cosas. En primer lugar, que efectivamente los señalamientos que le ha imputado el PRI lo lleven a un nivel mucho mayor, a una acusación, a una orden de presentación judicial, a una orden de aprehensión. Pero no sería eso contraproducente, es decir, no lo haces mártir, no lo haces Esa víctima. Es la primera condición. La segunda condición es que Anaya no adopte adecuadamente el arquetipo del guerrero. Es decir, el arquetipo del inquieto, del retador, del impetuoso, del rebelde. Si el PRI no logra acreditarle los dichos, Anaya se puede reponer y entonces cuidado, hay tiempo suficiente para que pueda hacer algo. Sí, como platicábamos hace rato, esta crisis hay que verla como una historia, donde hay un villano, donde hay una víctima y donde hay un vengador. Y el chiste del juego es que tú no seas el villano de la historia. Entonces vamos a ver cómo se desenvuelve la historia en los siguientes días y a ver si Ricardo logra posicionarse como la víctima de la historia ante este aparato gubernamental que opera contra él, o si siguen saliendo pruebas y termina siendo el villano de la historia. Pareciera que el PRI, la PGR, digo, que sería un poco, decirlo como tal, sería un poco caer en el juego de la narrativa de Ricardo Anaya, donde decimos son lo mismo y están operando, pero no pueden parar aquí. Tendría que haber consecuencias más allá de solamente la acusación. Mira, yo pienso con base precisamente en los estudios cualitativos es que el objetivo de manchar a Ricardo Anaya ya lo logran. O sea, ya de entrada el hecho de hacerlo ver como un corrupto más, como un político más, ya se quitarle un atributo. Sí, claro, por supuesto, y eso ya le va a afectar, y en quienes todavía tienen duda de por quién votar, hacia dónde inclinarse, ya lo van a dudar. No lo van a ver solo de manera positiva, sino van a tener sus dudas en relación con Ricardo Anaya. ¿Y lo que falta? Para Ricardo Anaya lo que viene es que lo etiqueten negativamente en algo que para muchos en el círculo rojo es sabido: traidor. Lo que viene es justamente que haya testimonios suficientes que digan: Anaya no es confiable porque es un traidor. A mí, que yo lo hice esto, me traicionó. A mí, que le ayudó allá, me traicionó. A mí, que tomé estos acuerdos, no me los cumplió. Me parece que la siguiente escalada contra Anaya no tiene que ver con este tema. Ya lo acusaron de lavador de dinero, ya lo acusaron de plagiador. Lo que viene y todavía puede ser más fuerte es el tema de traidor, porque nadie vota a quien te traiciona. Si es que es necesario, obviamente, seguirlo acusando. Si es que sigue creciendo o si es que sigue en el segundo lugar, que pareciera ser lo más anhelado, mientras tenemos a una persona sentada en el primer lugar esperando al gran finalista, que es Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que eso va a suceder, el tema del traidor va a suceder si Anaya logra recomponerse y toma momentum. Es decir, se va levantando y en ese momento de nueva cuenta lo van a etiquetar en negativos, y ese negativo, el más probable, es el de traidor. ¿Qué va a pasar con los independientes? ¿Qué papel van a jugar? Yo creo que es el segundo factor que le va a afectar precisamente a Ricardo Anaya. Ahorita, el tema Margarita. Claro, por supuesto, es absolutamente claro que la estrategia de Margarita, y lo mostró ahora en la presentación de su nueva imagen, su nuevo discurso, por Alex San Martín, que ha estado aquí con nosotros precisamente, va
directamente a la base panista, es evidente, hablar de valores, los colores azul, anaranjado, o sea, va por la base panista. El riesgo para Ricardo Anaya es que crezca Margarita Zavala. Claro, finalmente Margarita, como bien apuntas, ahorita está yendo por la base panista, va a ser otro duro golpe contra Ricardo Anaya. Y finalmente, pues quien se está ahorita lamiendo los bigotes, pues es Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que finalmente, al no estar siquiera presente en estas conversaciones, pues es un gran ganador. Bueno, en los temas ni aparece. Nadie está hablando de Andrés Manuel López Obrador. Así es. No. Pero déjenme agregar algo respecto al tema de Ricardo. Tiene dos problemas más que pueden indicar que sí se puede desfondar a final de cuentas. El primero es que no completa su coalición ganadora a nivel nacional. En los estados del norte, donde, por ejemplo, circunscripción 1, que son varios de los estados del norte, Morena está ocupando ya los segundos lugares en algunos estados donde el PRI es primer lugar y en otros donde el PAN es primer lugar. Y esto evita que Ricardo pueda completar su coalición ganadora. Es decir, las alianzas, déjate más allá del tema de partidos, las alianzas políticas que le permitan llegar a ser presidente. Hay que tomar en cuenta una cosa, con base en encuestas sin cualitativos, 1/3, 1 de cada 3 perredistas preferirían irse con Andrés Manuel que votar por Ricardo Anaya. Claro. Es decir, eso le impide. Le empiezas a quitar perredistas a su alianza y le empiezas a quitar panistas con Margarita esa alianza y empieza a desinflar. Y la segunda razón es, a Ricardo Anaya le puede pasar exactamente igual que le pasó a Josefina Vázquez Mota en el Estado de México. Se va a empezar a quedar solo, sin el sustento político, incluso con el riesgo de ni siquiera completar los representantes de casilla que va a necesitar para defender la elección. Abona un poco a lo que le está pasando a Ricardo Anaya. Hay un estudio de Secubo que realizamos en este caso junto con la empresa Campaigns and Elections y Elementa. El estudio dice, en referencia a todas las notas recolectadas la semana pasada en los principales medios de comunicación, que el candidato más golpeado en esta última semana, el 67.2% de las notas negativas, las tuvo Ricardo Anaya. Es decir, casi 7 de cada 10 notas que lo nombraban fueron negativas y el otro 25%, 2,5 de esas 10 notas, fueron de manera neutral. 0.5 de las notas que salieron de Ricardo Anaya fueron positivas en todos los medios de comunicación. En cambio, Andrés Manuel López Obrador, 49.6%, 5 de cada 10 notas fueron negativas, 33% fueron positivas y 17 neutrales. En el caso de Mitt, vemos todo al revés. 16.83% es la mejor semana para mí en cuestión de medios de comunicación, 16.83% negativas, 15.84% neutrales y el restante completamente positivas. Y hay de medios a medios de quiénes y cómo lo tratan. Quien mejor trata a Andrés Manuel López Obrador en este estudio de Secubo, el 90%, Aristegui Noticias no se atreve a tocarlo en ninguna de sus notas, jamás habla de manera negativa de él. Y quien más mal lo trata es Excelsior, 52.63% son negativas. En el caso de Anaya, quien peor lo trata es Proceso y El Financiero, el primero 62.5% y 56% de manera negativa. Quien mejor lo trata, y se nota en la línea editorial, Reforma, 47.6%, 5 de cada 10 veces en que habla de Ricardo Anaya lo hace para bien. Y en el caso de José Antonio Meade, quien mejor lo trata, El Financiero en Línea, 100% de las veces que habla de él es para alguna alabanza o para darle una palmadita en la espalda. Reforma es el segundo que mejor lo trata, 68.97%, y quien peor le trata es la revista Proceso. Esos son números en cuanto a los estudios de medición en los medios de comunicación, pero hay otros estudios que son los cuantitativos. Son definitivas ya las encuestas, sobre eso quería preguntarles, ¿qué estamos viendo? ¿Puede ocurrir lo que ocurrió hace 6 y 12 años?
Sin duda, el factor que va a incidir en las preferencias electorales es en el arranque de las campañas, la irrupción de los independientes en la elección. Hace un momento hablábamos del riesgo para Ricardo Anaya del crecimiento de Margarita Zavala. En el caso de López Obrador, el riesgo que tiene es el crecimiento del Bronco, porque el Bronco tiene un perfil más o menos parecido al suyo, ¿no? Es en contra del sistema, tiene carácter. ¿Será el Margarita Zavala de Anaya? Sí, claro, puede representar un riesgo muy grande para López Obrador el crecimiento del Bronco. Y en el caso de Armando Ríos Peter, bueno, yo lo único que diría es que es el único aspirante independiente que tiene más firmas que seguidores. Completamente de acuerdo. Mira, ahorita los datos que dabas sobre cómo están tratando los medios a los candidatos me parece sumamente interesante. Porque como platicamos hace rato, todos pensábamos que las intercampañas iban a estar suavecitas, que no iba a pasar gran cosa. Y este escándalo de Anaya también ya nos hizo olvidar a otro gran escándalo que traía Andrés Manuel López Obrador con las listas que sacó Morena de sus candidatos al Senado de las Diputaciones Federales. Fue precisamente en la intercampaña donde da a conocer que va Napoleón Gómez Urrutia, que en Guerrero trae a esta señora que fue acusada de secuestro, que estuvo en la cárcel. Y a Félix Salgado Macedonio. Que hace fórmula con Félix Salgado Macedonio ahí en Guerrero. Los escándalos de a lo que vamos Gaby es que Cuevas. Prácticamente todo juega. Todo juega, pero también es muy interesante ver cómo pues la vieja frase de una nota mata a otra nota, pues se confirma en este caso, ¿no? Y hoy ya prácticamente no se habla de las listas de Morena. Ya se hablará. Gracias, nos vamos. Te lo agradezco, Miguel. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por seguirnos a través de este canal de televisión y por supuesto a través de La Neta Noticias. Soy Alejandro Rodríguez. Nos vemos la próxima semana. Rumbo a la elección 2018. War Room, la política tras bambalinas. A continuación, Supernave. Acústica TV. Volverás a ver televisión. Coloquialmente llamada